¿Están ahí? Sí, pastor, acá estamos. A ver, vamos a pasar lista entonces. Altamirano, Bejarano, Presente, pastor. Chávez Gómez, César. Chávez Gómez, César. García, Carlos. Presente, pastor. González Cruz, Henry. Presente, pastor. Estamos. David Melgarejo. Presente, pastor. Murillo Peña, Leila. Murillo Peña, Leila. Julio César Blas. Julio César Blas. Julio César Blas. Y Leo Díaz. Acá estoy, pastor, Leo Díaz. Ya, bien. ¿Hay alguien que no ha llamado? Ahí están todos, creo, ¿no? Muy bien. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, pastor. Bien. Habíamos hablado de los 4 columnas de casa iglesia, ahora vamos a hablar de los 3 ejes de casa iglesia. ¿Ya? Los 3 ejes de casa iglesia son los 3 factores que ayudan al crecimiento completo y espiritual del cristiano. ¿Ya? Y aquí lo tenemos de esta manera. Casa iglesia es la reunión de los hermanos que lo hacen en su casa. Y luego tenemos este otro eje que es el estudio bíblico, que son los estudios sistematizados que se da en la iglesia principal, ¿ya? Todos los estudios. Y luego el culto unido de domingo de todas las casas iglesias, ¿ya? Esos son los 3 ejes que si mantenemos en un debido equilibrio van a ayudar al crecimiento de los creyentes, ¿ya? De los convertidos. Recuerden, ¿no? En casa iglesia, ahí abajo están las 4 columnas y los 3 ejes. Al final voy a decir cómo se relacionan estos, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver algunos problemas que surgen por el desequilibrio de estos 3 ejes, ¿ya? Cuando hablamos de estos 3 ejes de la casa iglesia, estamos hablando, ¿no? En casa iglesia, por ejemplo, la reunión de casa iglesia tiene que ver con que toca la emoción de las personas y el estudio bíblico tiene que ver con lo intelectual y el culto unido, el culto de domingo tiene que ver con la voluntad, ¿ya? Cuando no mantenemos equilibrado estos 3 ejes, entonces surgen algunos problemas. Primero, si se dedica demasiado al conocimiento bíblico, ¿no? Uno de los problemas es que la iglesia es bastante, diríamos, culta respecto del conocimiento de la palabra, pero no es una iglesia que practica la vida de fe, ¿ya? No es una iglesia que practica la vida de fe, o sea, bastante conocimiento, pero no vive la vida de fe, no experimenta. Al menos la vida, cuando hablamos de la vida de fe, es como la vivían los primeros cristianos, ¿ya? Segundo, cuando las personas van a la casa iglesia,
ahí en casa iglesia ellos pueden exteriorizar sus emociones, sus problemas, oran uno por otro, lloran, comparten, ¿no? Entonces hay, diríamos, como que hay un avivamiento, ¿no? Llevado por las emociones, nada más, como que hay un avivamiento, pero este no es duradero, ¿ya? No es duradero porque solamente está enfocado en lo emocional. Y muchas veces, sí, eso es el problema, ¿no? Nosotros antes de hacer este sistema de casa-iglesia, eh, hacíamos retiro. En ese tiempo estaba, ¿cómo se llama? En auge este movimiento G12. Nosotros adaptamos cierta forma que no es, que estaba bien y hacíamos un retiro espiritual de 3 días, ¿no? Entonces, para eso orábamos, diríamos, 40 días por las personas que van a ir a este retiro. Y luego íbamos a este retiro, wow, las personas se quebraban, se reconciliaban, ¿no? Volvían, no tienen idea. Pero esto no perseveraba en el tiempo. ¿Por qué? Porque solamente se despertó, se tocó su lado emocional. Entonces no hay perseverancia, ¿no? Entonces, si solamente las personas se reúnen en casa iglesia, pero no hacen estudio bíblico, entonces hay un desequilibrio, no van a perseverar. Y luego la iglesia que se enfoca en hacer buenas obras para concretar, entonces convierte en una especie de casi una organización, casi podríamos decir una ONG, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál fue, no, la voluntad de Dios? ¿O qué es lo que Dios manda? ¿O cómo Jesús sintetizó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, en este énfasis, ¿no? De hacer la voluntad de Dios, entonces, para el amor hacia los demás, entonces muchas iglesias buscan, y especialmente, bueno, si queremos decir la iglesia tradicional o católica, creo que no hay ningún católico aquí, ellos buscan hacer estas obras para Navidad, Año Nuevo y ya para sentirse bien. También las organizaciones cristianas a veces se vuelven en sí buscando hacer esta obra social solamente en organizaciones que mejor deberían ser una ONG. Entonces, si no mantenemos en equilibrio estos tres ejes, va a haber de repente por ahí una desviación desde verdaderamente propósito o para qué se establecen estos tres ejes, ¿ya? Y aquí vamos a hablar entonces la función o el trabajo, ¿no? De casa-iglesia para mantener en equilibrio, ¿no? Y hay que reconocer que para el desarrollo, no diríamos equilibrado de una persona, eh, hay que ver el área emocional, hay que ver la gnosis o el conocimiento y en nuestro caso la voluntad, ¿ya? La voluntad es, diríamos, el área donde se tienen que tomar las decisiones, ¿ya? Y en casa iglesia, en la reunión de la casa iglesia, reuniéndose en casa iglesia, uno de los motivos, diríamos, que podemos superar es el rechazo que existe hacia los cristianos o hacia la iglesia en general, ¿no? Tenemos muy mala, diríamos, muy mala reputación, no por todos, sino por unos cuantos. Entonces, mucha gente tiene mucho prejuicio. Cuando tú lo quieres invitar al templo, hay mucha oposición. A través de esta reunión de casa iglesia es fácil, ¿no? Es fácil, diríamos, evangelizar, porque tú lo invitas a tu casa. Tengo una reunión en casa, entonces voy a compartir ahí con unos amigos. Si quieres, ¿no? Decirnos vamos un día y nos acompañes, ¿no? Entonces, hay menos, diríamos, adversión que si lo queremos invitar a la iglesia.
Entonces, a través de casa iglesia podemos evangelizar de una manera, diríamos, más fácil que si lo querríamos llevar hasta la iglesia. Y ahora, cuando van a casa iglesia, ¿no? Lo expliqué la semana pasada, en casa iglesia no hay el estudio bíblico como lo hay en la célula. Solamente en casa iglesia el estudio bíblico se toma un tiempo de 20, máximo 25 minutos, ¿no? Pero ¿de qué manera? En casa iglesia se comparte la predicación del domingo, ¿no? El domingo, la predicación del domingo se comparte. Hay un maestro en casa iglesia que el día viernes lo comparte, pero no en la forma casi teórica, sino en cómo aplicó su palabra del domingo y el testimonio o el resultado de haber aplicado esa palabra del día domingo, su experiencia de vivir la palabra. Porque muchos de los creyentes escuchamos la palabra, pero nos falta la práctica, ¿no? Entonces, en casa iglesia se comparte la práctica. Si no hay de repente durante esa semana esa experiencia de haber aplicado la prédica, sí, se tienen un bosquejo y más o menos dan el mensaje del domingo, pero en 20 minutos, bosquejado. ¿Por qué razón? Porque a casa iglesia también hay personas no creyentes que asisten a casa iglesia. Entonces, al menos ellos ya empiecen a escuchar lo básico, mínimo, sobre este mensaje, ¿verdad? Ahora, en casa iglesia diríamos, ¿cuál es el mayor tiempo que ocupan? El mayor tiempo que ocupan en casa iglesia, si tienen alabanza al inicio, 2 o 3 canciones, y también tienen este mensaje, pero el mayor tiempo que ocupan es el tiempo de comunión, de compartir los problemas del día a día, los problemas de la vida, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde el mayor problema que tenemos es que no tenemos quien nos escuche, ¿no? Entonces, ese es el problema mayor, ¿no? Cuando existen las personas a casa e iglesia, entonces ahí comparten su día a día, los creyentes, empezando por pastor laicos, el primero que comparte sus situaciones, su necesidad de repente, algún punto de oración, ¿no? Entonces, de repente, algún punto de oración, entonces él pide ahí en casa e iglesia y los demás lo escuchan y luego van a orar por él, ¿no? Y luego comparte otro hermano, otro, ¿no? Entonces, algunas personas tienen algunos problemas, pero como decimos muchas veces, se están ahogando en un vaso de agua. El simple hecho de escuchar a alguien que tiene de repente mayores problemas que él, el problema de él ya casi como que se resuelve en sí mismo y queda minimizado. Entonces, a través de compartir, ¿no? En casa iglesia las personas reciben, diríamos, cubren esta necesidad de ser escuchados y luego, al orar unos por otros y después también el pastor laico que va a orar durante la semana, también el pastor, diríamos, principal que también ora y los hermanos de su casa iglesia que también oran, entonces reciben respuesta de oración, ¿entienden? Reciben respuesta de oración. A veces es sorprendente porque algunas personas, por ejemplo, estaban sin trabajo 2, 3, 4, 6 meses, pero fueron a casa iglesia a veces por primera vez y le dicen, ¿no? Si tiene algo por qué orar, entonces él dice que no tiene trabajo, está buscando, no consigue. Cuando él cuenta su vida, entonces ya ese es un punto de oración. Vamos a orar por su trabajo y aun cuando no son creyentes, si tú le dices a una persona que vas a orar por él, y acepta. Entonces oran y oran de repente una semana y a la otra semana él viene y viene contento que ya consiguió trabajo. Y es su testimonio, ¿no? Entonces ahí empiezan ellos a tener respuesta, ¿no? Ahora, como ellos es un grupo pequeño donde ellos pueden compartir de manera más profunda su vida, se crean lazos de, ¿no? Mm, es una relación que se crea que quizá a veces muchas personas dan testimonio
ni con su propia familia de sangre, de carne, logran tener esta intimidad, ¿no? Ahora, uno de los principios de casa iglesia es que lo que comparten ahí, ahí queda, ¿no? Entonces ahí las personas pueden recibir la sanidad ¿no? de su sufrimiento, de sus problemas que tienen. Ahí ellos pueden trabajar esta área emocional. Ahora, en casa iglesia se reúnen, como esa es una iglesia local, se reúnen adultos, ancianos y niños, todos juntos. Al inicio se comparte por los niños, ¿no? Si los niños pueden compartir un agradecimiento y un punto de oración, ¿no? Y luego de los niños que ellos compartan, se ora por ellos y ellos ya se les puede poner en otro cuarto con algún hermano que los cuide para que los adultos puedan compartir sus problemas mayores, ¿entienden? ¿No? Entonces ahí hay mucha respuesta de oración en casa iglesia, mucha respuesta de oración. Y leyendo a este autor que ustedes ahí tienen, Rick Warren, ¿no? Él dice lo siguiente, una iglesia con propósito, él dice lo siguiente: Jesús atraía a las multitudes, satisfaciendo las necesidades de la gente. Él satisfacía tanto necesidades físicas, emocionales, espirituales, relacionales o financieras. Muchas veces Jesús satisfacía una necesidad para abrir una brecha para el evangelismo en la vida de esa persona. ¿Entienden? Entonces, esa es la manera de evangelizar en nuestra, ¿no? De que los miembros o, ¿no? Algunos de ellos o pastor laico invite a alguien a la casa iglesia y ahí pueda compartir su vida, ¿no? Se recibe a ellos. La primera vez hay casi cierta informalidad por los nuevos, ese día se presta más atención y ellos puedan tener la confianza y puedan venir una segunda vez. Entonces, porque imagínense, si una persona nueva la invitamos a casa iglesia y ahí hay estudio bíblico de 1 o 2 horas, ya no viene más, ¿no? Entonces, acá es al contrario. En casa iglesia se comparte la vida, ¿no? Y Hechos 2:42 dice, ¿no? Así como en la casa compartían el pan, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones también en casa iglesia comparten la cena en este caso, ¿no? La cena, no la cena del Señor, sino la comida, ¿no? Porque también, igual como para el estudio bíblico, muchos llegan tarde, entonces ya han preparado, el pastor laico prepara ahí los alimentos y espera a los hermanos que lleguen y comen, y mientras comen van compartiendo. También el Señor Jesús lo hacía, ¿verdad? Por eso le decían que era un comelón y bebelón, ¿no? Él compartía también, ¿no? Entonces, en casa iglesia esa es la manera. Ahora, en el peruano dice barriga llena, corazón contento. Ahí entonces él puede estar tranquilo para poder compartir, ¿no? Después de que he tenido ese tiempo de compartir los alimentos, ya comparten su vida y luego oran unos por otros, ahí mismo, ¿no? Y en inicio sí, es muy, diríamos, muy superficial el compartir de ellos, ¿no? Problemas muy superficiales o muy generales. Pero va a depender mucho del pastor laico de que pueda guiar a que ellos puedan exteriorizar problemas de repente mayores que ellos tienen, ¿no? Problemas profundos o mayores que ellos tienen, puedan exteriorizar, ¿no? Ahí en casa iglesia. Entonces ahí ellos pueden, son liberados de muchos problemas, ¿no? A través de exteriorizar y a través de orar unos por otros. Ahora, el horario de casa e iglesia generalmente empieza a 7:30, 8 de la noche y algunos se quedan hasta la 1 de la mañana. No hay hora de finalizar, ¿no? Los que son nuevos, sí, ya se busca que ellos compartan quizá entre los primeros y puedan regresar, porque de repente no es su costumbre o no están habituados o si no, la esposa tiene que volver rápido, entonces no es problema.
pero cuando ya ellos empiezan a tener la fe y a experimentar, sí, comparten hasta 11, 12 de la noche. Y luego el pastor laico ve la manera en cómo hacerlos regresar seguros con tanta inseguridad que hay hasta su casa, ¿no? Algunos hermanos tienen su mototaxi, algunos otros su auto, entonces ya al final ya ellos mismos, ya yo llevo a ellos dos, otro lleva a otros dos y así regresan, aun cuando es tarde, ¿no? Entonces ahí se trata con el área emocional de las personas. Y luego tenemos el estudio bíblico, ¿ya? El estudio bíblico. El estudio bíblico nosotros lo damos en la iglesia, en el templo, en la iglesia principal, podemos decir, ¿no? Ahí damos el estudio bíblico. En nuestra congregación y en el sistema de casa e iglesia, cada primer domingo de cada mes presentamos el Evangelio, sin falta. Porque muchas veces llegan las personas nuevas a casa iglesia y por el contexto, la situación, a veces no es posible ahí compartirles el evangelio. Entonces los animan o los motivan, ¿no? Ahí dan anuncios, ¿no? En la iglesia tenemos decimos, este curso de presentar el Evangelio, seguridad de salvación, y el pastor laico, los miembros van a ver la manera, la forma, cómo esta persona nueva, no creyente, pueda venir al templo un domingo para presentarle el Evangelio. Y en el templo es el pastor quien presenta el Evangelio a los nuevos, ¿no? Entonces, esta persona que va a casa iglesia, después que viene, de repente, ese día ahí él recibe a Cristo, ¿no? Ese día recibe a Cristo. Entonces, los creyentes siempre ellos van a recordar quién fue la persona que les condujo a los pies de Cristo. Entonces, ahí los que van a casa iglesia crean un nexo entre la casa iglesia y diríamos el pastor principal, aunque Cristo es, pero pastor que representa ahí esa congregación, ¿no? Entonces crean un nexo, sí fue el pastor, ¿no? Porque si en casa iglesia harían todo esto, no hay algo que los una hacia el templo o hacia la congregación o con el pastor principal. Pero ellos van a recordar, fue el pastor, me presentó el evangelio y yo he recibido a Cristo, ¿no? Entonces ven. Y luego el primer estudio bíblico también se da en la iglesia y también lo da el pastor principal, el primer estudio bíblico, ¿no? Le llamamos nosotros vida vital. Ese estudio es, diríamos, los fundamentos básicos de la fe cristiana y también da respuesta a algunas interrogantes. Y otro propósito de este estudio es enseñarles a las personas nuevas a leer la Biblia, ¿no? Entonces, ese estudio bíblico es muy importante y que sea bien dado porque diríamos es la base para que luego él pueda desarrollar su fe. Entonces, ahí, en la iglesia. Entonces, nosotros, como les dije, hay varios estudios bíblicos, pero los básicos son 5. Entonces, vida vital, ¿no? Luego, vida nueva, se busca que los dé el pastor, ¿no? Diríamos principal. Después, otro de los estudios a continuación ya puede darlo los pastores laicos. Ellos ya han tomado los estudios de la iglesia, entonces ellos pueden dar los otros estudios, ¿no? Hay 2 estudios que ellos pueden darlo discipulando al futuro pastor laico de manera personal. Hay 2 estudios, ¿no? Una es vida piadosa, llamamos, y vida de experiencia con Dios, ¿no? Entonces, esa es una manera de ellos discipular al futuro pastor laico. Ellos pueden darlo, acotando un día, lo pueden dar, ¿no? De manera personal. Solamente si es varón con varón o mujer con mujer, ¿no? Entonces, pero la mayoría los damos en la iglesia, ¿entienden, no? Entonces, a través de estos estudios, entonces ellos puedan desarrollar y conocer, ¿no? Más acerca del Señor, más acerca de la vida cristiana. Y los estudios que nosotros damos están enfocados más que todo en la práctica de la vida cristiana. ¿Entienden? En la práctica, en vivir la vida de fe, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan experimentar al Señor, ¿no?
Entonces, ahí en la iglesia ellos van a cubrir, diríamos, esa área del intelecto. Y luego el otro eje tenemos el culto unido, ¿no? Al respecto, antes de ir al culto unido en lo intelectual, hay un autor, Robert Vance, ¿no? La idea de comunidad de Pablo en ese libro, él dice, el conocimiento es a la vez el vehículo por el cual la fe nace y a través por el cual se incrementa, ¿no? A través del conocimiento. Una persona recibe la fe a través de la introducción de ciertos conocimientos fundamentales acerca de Dios en Cristo. Y para que posteriormente haya crecimiento espiritual, se necesita también desarrollar una comprensión más profunda acerca de Dios, para que se realinee la vida a sus propósitos. Esto se traduce en una creciente relación con Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ustedes conocen, ¿no? Y la Biblia y dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, entonces a través del estudio bíblico ellos puedan crecer en el área intelectual y en el conocer más de Dios, ¿no? Por un lado es lo emocional en cada iglesia, por otro lado es el estudio bíblico. Y luego tenemos el culto unido del domingo, ¿ya? El culto unido. ¿Qué se busca aquí en el culto unido? ¿Qué se logra? La confluencia de todas las casas e iglesias forman la iglesia unida y se reúnen en el culto, el cual es, bueno, presidido por el pastor principal. En el culto unido, el propósito es, ¿no? Buscar que las personas tomen la decisión de a veces volverse al Señor, ¿no? Algunos se han alejado de volverse al Señor o de rededicar su vida al servicio del Señor a través de toda la, diríamos, culto, ¿no? Ese es uno de los propósitos, ¿no? A través del culto unido se busca quebrantar la voluntad de la persona para aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el propósito también del culto, ¿no? Que la persona pueda quebrantar su voluntad para aceptar la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, a través de ese culto. Por eso el culto debe ser inspirador, ¿no? También en el culto se busca que las personas puedan ser animadas. En casa iglesia las personas viven su vida de fe, diríamos, durante toda la semana, ¿no? Entonces, tienen de repente muchas cargas, muchos problemas, y también que ellos puedan recibir una palabra de fe, de esperanza, para que ellos puedan nuevamente poner su esperanza en el Señor, ¿no? Entonces ahí buscamos, ¿no? Que Él pueda hacer o tomar, diríamos, la decisión de vivir conforme Dios quiere. Por eso, Rick Warren también en una iglesia con propósito, él dice, ¿no? Las enseñanzas de Jesús es clara, oportuna y aplicable. Él apuntaba a la aplicación porque su meta era transformar a la gente y no meramente informarla, ¿no? Y él da esta ilustración. Cuando una persona va al médico o al doctor, no quiere que solamente nos digan qué anda mal con nuestra salud, sino queremos que nos proporcionen algunos pasos para sentirnos mejor. Igual sucede con la predicación durante el culto. No solamente se debe decir qué anda mal con la congregación, sino se debe decir cómo lo van a hacer y también cómo deben ser movidos a tomar la decisión de obedecer el mensaje dado en la predicación, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Que el culto empieza el domingo en el templo y se prolonga al salir del templo, ¿no? En el templo recibimos, diríamos, lo teórico y eso tenemos que empezarlo a vivir en el momento que empezamos a salir del templo. Eso es, diríamos, en el culto unido lo que buscamos, ¿no? Que las personas puedan tomar decisión.
Por eso siempre es bueno que al final del servicio, ¿no? Habiendo recibido la predicación de ese día, dependiendo cuál sea esta, si hay alguna persona que decide o quiere vivir o hacer conforme lo que Dios le habló en ese día, eh, si es su deseo, puede pasar adelante para que el pastor ore por él, o en su lugar se ponga de pie, ore, o sentado, ore, pero él tiene que tomar una decisión en relación con la palabra que recién ha recibido, que él tiene que empezar a ponerla por práctica o por obra durante la semana, ¿no? Por eso, si Dios le dijo que hay que perdonar, entonces tiene que revisar a quién tiene que perdonar y bueno, luego, después de salir del culto, ir a pedir perdón, ¿no? Y restablecer su relación y luego así él poniendo por práctica, ¿no? Tomando esa decisión, aunque le costaba, poniendo por práctica, él después en casa iglesia puede compartir cómo se siente después de verse perdonado, no sé, con su hermano, su vecino, su papá, su mamá. Entonces ellos pueden dar testimonio un viernes cuando comparten casa iglesia, el domingo, ¿no? O predicó, Dios me dijo, yo debo de pedir perdón. El lunes yo o el domingo fui a pedir perdón y de ahí, wow, qué tranquilo me siento, ya la relación con mi hermano, mi vecino se arregló, ahora tengo mayor libertad. Entonces, eso se busca lograr en el culto unido del domingo. Ahora, el culto de unido del domingo es todas las casas, iglesias unidas dando servicio al Señor, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar preparar esta celebración. Es nuestro servicio para el Señor. Y por eso dentro de casa iglesia nosotros buscamos que la reunión de casa iglesia sea el viernes, no el sábado. Porque muchas veces si sería el sábado en la noche, para el domingo ya están maltratados, cansados y el domingo no tienen mucha disposición, ¿no? Entonces también es cómo ayudarles, ¿no? Y luego de estos tres ejes, aquí abajo, ahí en medio, está el liderazgo del pastor, ¿no? El pastor tiene que buscar, ¿no? Liderar para que las personas puedan asistir de manera equilibrada a estos tres lugares, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver el pastor, ¿no? Porque a veces el pastor laico, sí, llevó a una persona nueva, de repente lo llevó hasta la iglesia, recibió a Cristo y esa persona está yendo a casa iglesia y ahí está asistiendo, pero no está viniendo a tomar estudio bíblico, ¿no? Entonces ahí hay que motivar al pastor laico, ver la manera y ayudar, ¿no? Para que ellos motiven a que esa persona nueva pueda venir al estudio bíblico, ¿no? Entonces, no solamente es que las personas entreguen su vida a Cristo, sino que también conozcan más del Señor. Y es fácil decirles, ¿no? Si tú tienes un hijo, ¿qué haces? ¿No? Después de que nace, ya lo tienes en casa, cuidándole, dando y todo. No, no, lo mandas al colegio, ¿no? Ahora él tiene que venir buscar hacer estudio bíblico y luego también tiene que ingresarse al culto unido, ¿ya? Entonces, así tiene que buscar. Ahora, para los nuevos es difícil. Ellos tienen muchas veces miedo de venir a la iglesia. Entonces, a veces los pastores laicos se toman el trabajo, ya, tú toma el primer estudio bíblico, yo lo voy a tomar contigo, o lo llevan, lo traen, para que él tenga la confianza, porque él tiene confianza aquí nada más en Casa Iglesia, con su pastor laico, los hermanos de Casa Iglesia, pero acá a veces no se atreve. Entonces, ahí es la labor del pastor laico, de alguno de los miembros. A veces algunos no pueden venir, algunos no pueden venir porque tienen niños y durante el estudio bíblico no hay quien les cuide los niños. Entonces el pastor laico o alguno de los miembros ya vamos al estudio y en el tiempo de estudio yo voy a cuidar a tus niños, ¿no? Para ayudar que ellos puedan tomar el estudio bíblico de manera, diríamos, que presten atención o concentrados, ¿no?
Entonces, esa es la manera, ¿no? Entonces, la manera de evangelizar, porque el propósito de casa iglesia es evangelizar, ¿no? Entonces, los miembros buscan de una u otra manera llevar a los nuevos a casa iglesia, estando en casa iglesia, que él pueda ya recibir el amor, el cuidado, la atención, y de ahí, pastor laico, y ellos motivarlos, ¿no? A que esa persona vaya al estudio bíblico y que también empiece a congregar, ¿no? Y dentro de la experiencia, aquí en casa iglesia hay personas nuevas que pueden ir un mes, a veces van 2 meses, a veces van un año, a veces van 3 años, a veces van 5 años y nunca quieren ir a la iglesia. Pero no les echamos, ¿no? Ahí les seguimos sirviendo hasta que el Espíritu Santo obre en el corazón de ellos y ya estén dispuestos a dar el siguiente paso. Cosa que no pasa en las células. Las células tienen solamente su propósito de crecer nada más y buscan la forma, manera de crecer. En la casa iglesia, este crecimiento debe darse de manera natural como resultado del amor y del servicio que los nuevos reciben aquí en este lugar. ¿Entienden? Entonces ellos ya puedan, como resultado de eso, puedan dar el otro paso, ¿no? Entonces aquí ellos lo motivan, viene el estudio bíblico, entonces el pastor ya empieza a darle estudio bíblico para equipar, ¿no? Para ayudar para que ellos luego sean discípulos y hagan el ministerio, ¿no? De esa manera. Y aquí ellos tomen las decisiones, ¿no? En su vida ya respecto a obedecer y ahí ellos puedan quebrantar su voluntad. Cuando hablamos del culto, entonces hay que buscar, ¿no? Aquí ellos tienen, después de recibir la palabra, se tiene que salir a vivir, ¿no? Porque el culto, como dije, comienza ahí y luego como Romanos 12:1 dice, ¿verdad? Que hay que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es nuestro culto racional. Entonces el culto en sí es nuestra vida. No solamente es el culto del templo, sino es nuestra vida. Esa es la que tenemos que presentar día a día al Señor, empezando aquí en este día, hasta que vivir o tomar esa decisión. Sí, aquí yo recibo la palabra de parte del Señor, aquí yo vengo a darle gracias al Señor, aquí vengo a recibir su palabra, pero de ahora en adelante es mi compromiso, mi decisión, vivir esa palabra que el Señor me ha dado. ¿No? Entonces, esto de poder ver que se mantenga, entonces, mucho tiene que ver con liderazgo de pastor, ¿no? De ver ¿no? En casa iglesia, en el estudio, hay algún hermano que va, pero no viene al culto. Algunos vienen al culto, pero no van a casa iglesia. Algunos vienen al culto de casa iglesia, pero no hacen estudio. Y cuando no hacen estudio, la fe es diferente entre un hermano que va a la casa iglesia y al culto, con un hermano que va, aparte de ir a la casa iglesia unido y el culto, va al estudio bíblico. La fe de ellos siempre va a ir creciendo. En caso de estos dos, no crece su fe. Recibiendo los estudios bíblicos, entonces su fe va a crecer, ¿no? Entonces, para poder mantener ese equilibrio, eso ya va a depender del pastor laico, de estar mirando, ayudando, viendo, de que las personas se mantengan, diríamos, en ese equilibrio de asistir a estos 3 lugares, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona estas 3 ejes con las 4 columnas? ¿Ya? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación que existe entre las 4 columnas y los 3 ejes, ¿no? O podemos decir, las 4 columnas es el sistema o programa que tenemos que hacer, ¿no?
El sistema programa los principios, diríamos, las directrices de lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Y las tres columnas, no, aquí le pongo así con estos términos de computación para que puedan entenderlo. Las cuatro columnas son el software y los tres ejes llamamos ese hub, ¿no? Son los medios o los conductos a través de qué, ¿no? O podemos decir las partes físicas para poder materializar este programa, ¿ya? Así se relaciona, ¿no? Esta es la forma como lo hacemos, dónde nos reunimos, quiénes, ¿no? ¿Cómo? Haciendo estudio, congregando, compartiendo, yendo al culto. Entonces vamos a poder realizar el propósito de la iglesia, ¿no? O podemos realizar la vida de fe en el creyente de manera equilibrada. ¿No? Entonces, eso es lo que compete a Casa Iglesia respecto a las cuatro columnas y los tres ejes, diríamos, es el punto principal o fundamental de este sistema de Casa Iglesia. Hay que saber mantener esto, ¿no? Y hay que saber aquí eh, ver o tener siempre presente la existencia de la iglesia. Si no estamos para, nuestro lema es alcanzar las almas y hacer discípulos. Esa es la razón de la existencia de nuestra iglesia. Si no hacemos esto, entonces, si hacemos cualquier otra cosa, no estamos cumpliendo el propósito. Siempre hay que revisar. A veces hay tantas actividades dentro de las congregaciones, pero casi la mayoría son de compañerismo, ¿entiende? No cumple otros, diríamos, propósitos. Entonces no gastamos tanto esfuerzo o fuerza en hacer tantas o muchas otras actividades si no tienen o cumplen este propósito. Por eso yo lo siento mucho. Dentro de la denominación, la Iglesia de San Juan es la que menos participa en las actividades que se hacen a nivel de denominación. No porque sea rebelde o no quiera, pero como le digo, uno de los principios es que estamos enfocados 100% a conseguir este propósito, ¿no? De alcanzar las almas, lo cual lo hacemos a través de casa e iglesia, y hacer discípulos, ¿no? Y la formación de discípulos, ya lo he dicho, es más con el ejemplo que en las aulas, ¿ya? Es más con el ejemplo que en las aulas. Y luego tenemos la asignación bíblica del ministerio. Los creyentes hacen el ministerio y la función del pastor es equipar a ellos para que ellos hagan el ministerio, y la función del pastor es que tiene que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra y equipar a los creyentes o a los santos para que hagan el ministerio. Y el liderazgo bíblico, que es el liderazgo de servicio como el Señor Jesús lo hizo, ¿ya? Entonces, ese es, diríamos, en síntesis, el sistema de casa-iglesia. Hasta ahí alcanza la clase de hoy día. Ahora todavía nos quedan 25 minutos, ¿no? Pueda aclarar de repente algo que he pasado muy rápido o tenga alguna inquietud, ¿ya? Wilson, apareció Wilson. ¿Dónde estaba Wilson? Se despertó ahora. ¿Ah? Sí, Sí. sí, lo que pasa es que está mal mi señal y por eso me conecté nuevamente. Ya, vamos a poner, Sí, disculpe. Wilson llegó 20 minutos antes de las 10, así voy a poner aquí en la asistencia. No, he estado antes. Ah, ya, recién te he visto yo. Bueno, Sí, está bien, solo que está apagada la cámara. Luego, está bien, está bien. Ya, hermanos, si tienen alguna pregunta, la pregunta.
Esa figura se parece mucho al logo de la iglesia presbiteriana. Faltaba la cruz. Ya para que en algo se familiarice, pues, y me Sí, no, sí, acepten. está interesante. Está interesante. Pastor, o sea, el tema de no participar a veces en las actividades, no se le llama, no es que No, sea malo. Por ejemplo, hay actividades internas, ya digamos, Día de la Madre, Día del Padre, o X Navidades de la puede, juventud, que puedes bajar, creo, un aparentemente, poquito, puedes, creo, bajar un perdón, poquito el volumen, se está acoplando ahí algo, no puedo entenderte bien. ¿Escuchaste? tengo el celular, nomás. Sí, sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, más claro. Ya, por ejemplo, actividades como Día de la Madre, Día del Padre, o Día de la Juventud, o Día de la Biblia, digamos, ¿usted las considera, las aplica, las considera buenas o no muy necesarias? Por eso, el Día de la Madre, por decir, el Día del Padre, siempre hay el conflicto. Sí, nosotros estamos buscando, por ejemplo, estamos buscando, en vez de hacer el Día de la Madre, el Día del Padre, hacer el Día de la Familia. Porque siempre hay el conflicto, para las mamás le compran buen regalo y para los papás ya no queda presupuesto. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, si dentro de esta celebración del Día de la Madre, del Padre, nuestro enfoque no está tanto en las mamás de la congregación, pero sí está nuestro enfoque en las mamás de algunos de los niños que vienen a escuela dominical, pero sus mamás no son creyentes, o cuando es el Día del Padre, sus papás no son creyentes. Entonces, ahí sí, en ese sentido, tenemos que tener atención. No es tanto que hay que, en las mamás de la congregación, no, no. Entonces, nos centramos más, diríamos, en ellos y podemos realizarlo. Pero estamos buscando mejor unificarlo en el Día de la Familia, quizá el otro año. Este año no, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, yo les digo, ¿ve? No es hablar mal, ¿eh? Es la verdad. Como denominación, hacíamos el 1 de mayo para tener compañerismo. ¿Entiendes? Y nosotros en inicio hemos participado, hemos ido allá a Huachipa una vez, ¿no? Con 3 buses, porque para cuando es así ese tipo de paseos, pucha, hasta el que no viene se anota. Y viene el niño, viene mamá, papá y vienen un montón, ¿no? Hemos ido a Carabalí, ¿no? Entonces, cuando van, diríamos, hermanos y van nuevos y van de repente no creyentes. Pero ¿cómo terminan los campeonatos de fútbol? A veces hasta peleando, insultándose. Y en vez de tener compañerismo, luego yo tengo que venir y a mí me dice, pastor, ¿y qué? Así son los hermanos, pucha, lo que han dicho, piraña, no sé qué. Y así, entonces, en vez de tener, diríamos, comunión entre todos, pues salen heridos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un campeonato de fútbol y lleven a los hermanos, inviten a sus amigos para evangelizarlos. Entonces, yo tengo que mover a los varones que inviten a los no creyentes, que los lleven hasta un lugar para que les prediquen 15 minutos. Yo les podría predicar acá, ellos de otra manera podrían, sin tener que invertir tanto tiempo, quizá dinero, ¿no? Entonces, situaciones que no son, diríamos, cumplen este propósito, preferimos no hacer, ¿entienden? ¿No? Porque solamente más es compañerismo. También tenemos el bautismo unido en la congregación, ¿entienden? Hay que reunir a los hermanos hasta la fecha de bautismo unido para ir al bautismo unido. Pero cuando hay bautismo unido, ¿dónde se va? Chosica, a un lugar donde haya, aparte del bautismo unido, hay un lugar de recreación donde puedan disfrutar los hermanos.
pero ya cuando van para el bautismo, ya todos están apurados, bautícense rápido para que quede tiempo para la recreación. Entonces, de cierta otra manera, a veces se pierde el propósito. En nuestro caso, las personas, nosotros cada 2 meses, 3 meses, si un hermano ya es tiempo de bautizarlo, lo bautizamos. A veces después de recibir a Cristo, ¿no? Yo sé que muchas congregaciones hay que discipularlo al hermano, ¿cómo se llama? Un curso de 6 meses al año, hay que ver su testimonio y luego lo bautizamos para cuidar el testimonio de la iglesia. Está muy bien, no es problema. Es cada iglesia hace conforme piensa. Pero en el caso nuestro, si el hermano recibió a Cristo, está seguro de haber recibido y él quiere bautizarse, sí lo bautizamos, porque en la Biblia el bautismo es el primer paso de fe, ¿no? Después de que les predicabas, crees en el Señor Jesús, sí. Te evita que sea bautizado, bautice, está bien. Y en el mandato de la Gran Comisión, primero que está, vayan y hagan discípulos todas las naciones, bautizándolos, es el primer paso. Segundo es enseñándoles. Y la enseñanza requiere de más tiempo para ser discípulos. Entonces, en nuestro caso, sí, si el propósito de la actividad no va mucho para alcanzar a los nuevos y hacer discípulos, entonces evitamos. Aunque Pastor, lo siento. mire, yo por ejemplo para el Día de la Madre, bueno, he llegado un poquito a ordenar ciertas cosas, volví después de un año, ¿no? Cada uno tiene su forma de trabajar, cada líder tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero bueno, yo, como les dije acá, si ustedes han estado acostumbrados a paseos, yo no soy mucho de paseos, ¿no? Entonces he empezado a ordenar muchas cosas. Por ejemplo, he hecho Día de la Madre y solamente se quería hacer para las mamás de la iglesia. Y yo también aboqué para las mamás de los niños, ¿no? Y ha salido muy bonito. Para el Día del Padre igual, compramos un presente para todos los papás, incluidos los niños de la escuela dominical, porque yo sí les he dicho, ¿no? Algunos de ustedes, yo los invitaba cuando ustedes no eran miembros de la iglesia y ahora están acá. Ahora yo tengo que pensar, ustedes no son en cierta manera mi prioridad, sí son bajo mi cuidado, pero no son mi prioridad son las personas nuevas de los papás de los niños que están asistiendo a la escuela. Claro, de una manera educada, no exactamente así de todos, pero es lo que usted dice, ¿no? O sea, nuestra prioridad tiene que estar en las personas nuevas, porque los que ya estamos en la iglesia, malo que bueno, ya sabemos la verdad, ¿no? Y en esa parte, pues, he bajado el tema de, bueno, se podría decir cero paseos, ¿no? Paseo, tanto de actividad de fulbito, porque como le dije, para el Sí, fulbito son buenazos, pero si les digo vengan a orar, son los últimos en llegar, ¿no? Y así de directo un poco las cosas. Quizá no me cause tanta amistad, pero es lo correcto, creo yo. sí, hay maneras de lograr, por ejemplo, aquí en la congregación los días miércoles los adolescentes y los jóvenes juegan pelota, pero o ellos para poder participar de jugar pelota o tienen que venir al culto del domingo o al culto del miércoles. Si es joven, tiene que venir uno de los dos cultos. Y si no está en el culto, lo siento, no juegas. Así. Entonces, vienen. El domingo ya ellos vienen a su culto. No vienen por el fútbol, nada más. El miércoles sí algunos vienen ya casi. Bueno, también, ¿no? Es la manera de cómo poder llegar, compartirles, pero sí, tenemos ese orden ya. Primero los que han asistido el domingo o esto, tienen la prioridad de armar su equipo y los otros son suplentes, pues si por ahí hay un chance, están orando, ahí sí oran para que no haya muchos jugadores y tengan un chance. Sí, hermanos, amados. ¿Alguien más pueda compartir? ¿Están ahí?
Están, pero Sí. están como que no están. Que despierte Alexis, ¿dónde está? Sí, hermano León, ¿tiene algo que compartir? Que como Leo que estaba almorzando, está cenando, miren. Hola, Wilson, pastor. Sí, estaba escuchando el tema de, del estudio. Es muy importante, pastor, también yo, por ejemplo, cuando yo fui digamos, llamado al Señor, pastor, eh, uno de los puntos más que yo, no fue tanto en el culto, no fue en la iglesia, ni siquiera en una célula, no nada, fue un motivo de estudio. A mí, estudiando, si me acuerdo del pastor Medina, pero no. Entonces, el pastor Medina fue mi pastor y él para yo pueda entender, él me dio estudio, pero no. Y eso fue en mi casa. Y es muy importante, pastor, cuando uno va a la casa, no solamente predicar, sino también estudiarlo en la casa. Hacerle como un estudio y para que ellos también vean ahí. Yo, por ejemplo, estudié en casa y aprendí en casa, de ahí entré a la iglesia. Ese fue mi punto, o sea, un punto para mí, ¿no? De que el Señor me llamó en ese término, ¿no? O sea, para mí es muy importante, el estudio bíblico, pastor, para mí es muy importante en una casa también. ¿Para qué? Para que los hermanos que vengan a visitar, ellos entiendan y que vean la gracia, la doctrina de Dios. O sea, ¿quién es el Señor? A veces se confunden las personas, piensan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son separados. Y eso yo creía así. Entonces, y no, pues no. Entonces, y ¿por qué? ¿Y Jesús quién es? ¿No? ¿Era un hombre o que era Dios? O sea, hay personas que no saben la doctrina, ¿no? La verdad, la palabra del Señor, ¿no? Y sí, pastor, y eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno de los que lidera el ministerio de varones. Soy líder, soy diácono y soy líder de varones. Y ahorita lo que yo hago también es visitar y estoy yendo a cada hogar en ellos. Y hago como casi como usted, pero voy con un montón de hermanos, unos 4 o 5, y ahí cantamos, alabamos y llevo un mensaje para la familia, ¿no? No una prédica de que arrepiéntate no, no, una prédica de la familia, ¿no? Por ejemplo, en Hechos, ¿no? Habla de la familia, ¿no? Cómo Dios también restaura la familia, manda a Pedro. O sea, hay muchas partes bíblicas que agarra esos puntos, yo agarro esos puntos y comienzo a hablar, ¿no? Entonces, para ellos, y eso es lo que le va a captar a ellos, pues, ¿no? Y a través de eso, ellos van cantando y yo tengo los sábados reunión de varones. Y ahorita estoy llevando un estudio, todos los sábados, hombría al máximo. Entonces, ¿no? Todo eso, entonces, y es muy interesante, pastor, porque al traer el estudio, ellos entienden, pastor. Yo sé que en prédica pueden entender, ¿no? Pero en estudio es más. Y eso es muy interesante, pastor, cuando hablamos de casa, hablamos de estudio e invitamos al culto, pastor. Ahí ya como que va jalando, ¿no? Y ya vamos invitando a la casa de Dios, ¿no? Que participen, pues, ¿no? Interesante, pastor. Muy bien, César. ¿Alguien más que quiera compartir algo, preguntar algo? Bien, si no hay nadie más, entonces vamos a terminar nuestra clase. 10 minutos antes no es problema. No me echarán por eso, ¿no? Bien, ¿alguien puede orar para terminar? Oramos, pastor, a ver. Bien, Bendito Padre, Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Oh Señor,
A ti te honramos, Señor, y clamamos, Señor, en tu nombre, gloria. En alabanzas, en amor y también en comprensión, Señor, que estudiamos, Señor, de una manera para poder entender tu palabra y llegar, Señor, a hombres, ¿no? A humildes casas, evangelizar. No solamente, Señor, es tenerlo a nosotros mismos, guardarlos nada más y solamente y ahí quedar. No, Señor. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos llegar a más. Oh, Señor. Tú has mandado, Señor, a tus discípulos, has mandado profetas también. Que tu palabra sea extendida, Señor. Ahora nosotros, Señor, estamos aquí estudiando, Señor. Somos unos discípulos también, Padre Celestial. A través de la enseñanza que da a través de los pastores, Señor, bendito de gracia, de toda la iglesia presbiteriana, Señor. También te pido por los pastores, Señor, que también, así con amor y sabiduría, nos hagan entender tus palabras. Ayúdanos también, Señor, que podamos terminar, podamos crecer, por bien, Señor, de la humanidad. Porque finalmente, Señor, tú has mandado, Señor, a que podamos evangelizar y que todos sean salvados, Señor, de tu palabra. Señor, si esto es dado por ti, Señor, ayúdanos, Señor, también de ser estas casas iglesias, Señor. De ir a hogares, que a veces hay personas, hay hogares, padres, más que todo cabeza del hogar, que no entienden, Señor. Y tú un día llamarás cuenta, Señor, a aquellos, Señor. Pero también, Señor, probablemente también nosotros, Señor, tenemos que llevar a través de tu palabra, Señor, arrastrando con gozo y ánimo, Señor. Y que hagamos tiempo, Señor, para que nosotros podamos cumplir la obra, esta obra que tú has dejado, Señor, y terminarla, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Bendice, Señor, el seminario, bendice, Señor, todas las iglesias presbiterianas, Señor bendito, y más que todas las familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Ya, ya. Por- Dios bendiga, pastor, bendiga. Wilson, después de tiempo te veo. Igualmente. Ahí está. Alexis apareció. Leoncio, Yo siempre estoy Leoncio, aquí. afeítate. No hay tiempo, estoy con la crianza de patitos. No hay tiempo. Está bien. Está Ya bien, que está bien. vayamos a San Juan de Miraflores, vamos a llevarle al pastor Alfredo un patricio. Está Ay, bien, ay, está ay. bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Un arroz con pato es riquísimo, ¿eh? Ahí Claro. estamos, te Pero tengo. Manuel León, eso tiene que traer para todos, hermano. No es para los más santos, hermano. Uno Tiene que no ser más alcanza, no santo. alcanza. Ya, muy bien. Ya cuando vengan a Chocofán, ya comen lo En julio te caigo, en julio. ya. Yo he ido a ¿sabe? Yo he ido a Chocopán cuando estaban haciendo el pozo y un hermano se accidentó. Ah, sí, sí. Ah, usted estuvo por acá. Esa vez yo estuve ahí en Trujillo. Le comento que yo estaba, antes arreglaba la bomba, porque yo dejé un año acá, y se rompió la escalera, me metí como 2 metros al agua. Después de casi una hora me sacaron con soga, porque me quedé ahí prendido en las piedras. Fue colosal. Ahí me sentí como Jeremías en mi cosa. Sí, antes yo visité, recién lo estaban perforando y pasó un accidente, un hermano que se accidentó ahí. Claro, reventó la dinamita, pues, ¿no? Ya cuando Sí. se dio una vuelta, me pasa la voz. Está bien, está bien. Vamos a visitar Chocopán entonces. Muy bien. Bien, Un gusto. bien, hermanos. Dios le bendiga. Buenas noches a todos, buenas noches, bendiciones, hermanos.